La caída de Camila la reina consorte no fue simplemente un escándalo, fue el desenlace brutal de una vida vivida en los márgenes que culminó al cruzar la línea más sagrada el legado de la reina Isabel II. ¿Qué llevó a Carlos a tomar una decisión tan irrevocable contra la mujer que amaba? La caída de Camila, la reina consorte, no fue simplemente un escándalo, no fue el chisme jugoso que llenó los tabloides durante semanas. Fue el desenlace brutal, casi shakespeariano, de una vida entera vivida en los márgenes de la historia, una vida marcada por un amor que desafió a una nación y una ambición que al final la consumió por completo. Imagínate la escena: una mujer que luchó durante décadas contra el fantasma de una princesa amada por el pueblo, contra el desprecio de una monarquía que nunca la aceptó del todo y que finalmente, contra todo pronóstico, alcanza la cima. Se sienta en el trono junto al hombre por el que lo sacrificó todo. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Muy bonito, sí señor. Pero la realidad, como siempre, fue bastante más oscura, porque hay líneas que nunca deben cruzarse y Camila tocó la más sagrada de todas, el legado de la reina Isabel II. No el legado de ladrillo y piedra, sino el alma de una dinastía. Y ahí, en la sombra del poder que tanto ansiaba, comenzó a tejerse un plan silencioso y calculado. Una redistribución de los bienes reales, no para la corona, sino para su propia familia, todo envuelto en el lenguaje pulido y moderno de la necesidad de actualizar la monarquía. Sé lo que estaréis pensando, una trepadora sin escrúpulos, pero la historia, como siempre, es más compleja. ¿Fue avaricia pura o fue el miedo atávico de una mujer que en el fondo sabía que su posición siempre sería prestada? Una forma desesperada de asegurar un futuro para los suyos, los Parker Bowles, en un mundo que siempre los vería como advenedizos. La cosa es que alguien vigilaba, alguien que nunca dormía entre las sombras del palacio, alguien cuya lealtad a la difunta reina era tan férrea como el acero. La princesa Ana, la hija más leal, la de la mirada más clara, dio un paso al frente con pruebas que no podían ser negadas. Y entonces, en el corazón del palacio de Buckingham, en una noche que nadie vio venir, el rey Carlos III tomó una decisión, final, irrevocable, sin vacilación, que pudo llevar a un monarca, a un hombre que una vez desafió a todo el sistema por amor, a emitir un juicio tan definitivo. Y Camila, la mujer que lo había esperado toda una vida, ¿qué perdió realmente en este peligroso juego que creyó poder controlar? Hoy no solo vamos a contar la historia de una conspiración palaciega, vamos a adentrarnos en el corazón de una tragedia familiar, donde el amor, el poder y el legado chocaron de la forma más violenta, amenazando con hacer temblar los cimientos mismos de la casa Windsor. El sol de verano de 2021, cálido y radiante, se filtraba a través de los imponentes ventanales del despacho en el Palacio de Buckingham, proyectando un resplandor dorado sobre el antiguo escritorio de nogal, donde se sentaba el rey Carlos III. Sus gafas de lectura posadas en la parte baja de su nariz eran un gesto tan arraigado en él como su disciplina de hierro. A sus 76 años, el monarca mantenía una rutina inquebrantable: levantarse al alba para abordar los asuntos de Estado con una humeante taza de té Earl Grey a su lado y las imponentes pilas de documentos sobre la mesa. Londres parecía pacífico ese día, un típico lunes por la mañana con el murmullo lejano del tráfico en las calles, pero todo era una calma superficial. El momento que marcaría el inicio de la crisis interna más profunda de su reinado llegó cuando su secretario privado, un hombre de mediana edad con un severo traje negro, trajo un grueso expediente procedente de Clarence House, donde Camila, la reina consorte, gestionaba su propia oficina. Carlos abrió el archivo con una indiferencia inicial, acostumbrado a los áridos papeles administrativos, informes sobre las propiedades reales, inversiones en las organizaciones benéficas medioambientales, que siempre defendía, o incluso actualizaciones sobre propiedades históricas. Pasó las primeras páginas sorbiendo su té, pensando que se trataba de un asunto rutinario. Pero al llegar a las páginas centrales, su corazón se contrajo de repente, como si una mano invisible lo estuviera apretando, y su respiración se hizo más pesada. Dentro no había cifras sin vida, sino una serie de documentos detallados sobre la reorganización de objetos pertenecientes a la difunta reina Isabel II, su madre, el icono de la resiliencia en la tradición británica. Desde las centellantes joyas de diamantes que lució en grandes ocasiones como la corona de San Eduardo o el collar de perlas de Delhi Durbar, hasta las tierras familiares en Escocia, donde a menudo encontraba la paz en medio del caos. Incluso objetos personales expuestos en el palacio, como antiguos cuadros de artistas reales como Sir Joshua Reynolds o raras porcelanas del siglo XVIII, cosas que no solo tenían un valor material, sino el alma de una dinastía.
Cada página estaba meticulosamente marcada con notas detalladas sobre la transferencia de los derechos de gestión. Algunos objetos se destinarían a museos públicos como el Museo Británico para un acceso público más amplio. Otros podrían subastarse para modernizar los fondos reales, generando nuevos ingresos para actividades benéficas. Estas notas sonaban razonables en la superficie, pero inquietaron a Carlos como si alguien estuviera desdibujando deliberadamente las líneas entre el pasado y el presente. Y entonces lo que lo dejó atónito fue la última página. Allí solo una breve línea con una nítida tinta negra: aprobado Camila Reina Consorte. No había ninguna línea que dijera aprobado por el soberano, ni su firma, ni indicación de que se le hubiera consultado ni siquiera una breve llamada o un correo electrónico interno. Esto no era un simple error administrativo, era una extralimitación, una acción encubierta en el corazón mismo del palacio. Carlos permaneció inmóvil con la mano todavía aferrada a la última hoja, sintiendo como si el suelo bajo sus pies temblara sutilmente, aunque solo era una ilusión provocada por la conmoción. En su mente los recuerdos volvieron como un torrente embravecido. Imágenes de su madre, la reina Isabel, con su discreta sonrisa y sus agudos ojos, enfatizando siempre la protección del legado real en sus conversaciones privadas de los últimos años en el castillo de Windsor. Carlos, debes preservar lo que dejo, pues no son solo cosas materiales, sino el alma de la dinastía, había dicho ella con su voz cálida pero firme como un testamento no oficial. Había reinado durante más de 70 años a través de tiempos turbulentos, construyendo un legado inmortal. Y ahora esos objetos estaban siendo reorganizados sin su consentimiento como heredero directo. Una pregunta que nunca se había atrevido a pensar surgió de repente en la mente de Carlos: ¿hasta dónde ha llegado Camila, la mujer a la que amaba profundamente, la que había estado a su lado a través de los escándalos desde la década de 1990, desde el divorcio con Diana hasta las críticas públicas sobre su papel? Se había convertido en reina consorte, pero estaba intentando construir su propio poder, superándolo incluso a él. Dejó el expediente sobre el escritorio, suspirando pesadamente, con las emociones agitándose como una ola. La ira se mezclaba con la confusión, su amor por su esposa puesto a prueba por su deber hacia su madre y la monarquía. Carlos no era de los que se enfadan con facilidad. Era un rey paciente que siempre se esforzaba por equilibrar los sentimientos personales con las obligaciones nacionales, pero ahora se sentía traicionado por la persona más cercana a él. Llamó a su secretario con la voz baja pero resuelta: concierte una reunión con la reina consorte esta noche. Necesitamos hablar con claridad. El fusible de un conflicto familiar, donde el amor, el poder y el legado colisionaban ferozmente, acababa de encenderse. Clarence House, la histórica residencia de muros de piedra gris y exuberantes jardines en el centro de Londres, era el lugar donde Camila se sentía más a gusto. Era su fortaleza, su santuario, el único rincón del universo real, donde no se sentía perpetuamente juzgada por el fantasma de una princesa amada por el pueblo o por la mirada fría y protocolaria de la institución que la rodeaba. Para ella, el Palacio de Buckingham era un escenario. Clarence House era su hogar. Aquella noche, mientras el sol se hundía tras los rascacielos de la ciudad, trayendo una suave brisa fresca, Camila se sentó junto a la cálida chimenea del pequeño salón. En sus manos sostenía un libro sobre la historia de las reinas de Inglaterra, pero sus ojos no veían las palabras. Su mente estaba en otro lugar, repasando las décadas de espera, de humillación silenciosa, de ser la otra mujer, la villana del cuento de hadas roto de la nación. Recordaba las miradas de desdén de la reina Isabel II en los primeros años. Nunca fueron hostiles de forma abierta, claro que no, la reina era demasiado correcta para eso. Era algo mucho peor, una frialdad educada, una indiferencia cortés que la hacía sentir invisible, una anomalía que la corona se veía obligada a tolerar por amor a su heredero. Isabel nunca la aceptó de verdad. Para la difunta reina, ella siempre sería la mujer que rompió el matrimonio del futuro rey, una mancha en la imagen impecable de la monarquía. Y luego estaba la institución, la firma, como la llamaban, una maquinaria gigantesca y sin rostro, con sus engranajes de protocolo, tradición y deber. Camila sentía que esa maquinaria la había estudiado, analizado y finalmente moldeado para que encajara en el papel de reina consorte. Le habían enseñado a sonreír, a saludar, a cortar cintas, a ser la compañera perfecta y silenciosa del rey, pero en el fondo se sentía como una intrusa en una jaula dorada.
Tenía el título, la joya en los palacios, pero no tenía la legitimidad que solo la sangre Windsor podía otorgar. Sus hijos Tom y Laura también vivían a la sombra de esa legitimidad incompleta. Eran los hijos de la reina consorte sí, pero no eran príncipes. Eran los Parker Bowles, un apellido que siempre estaría asociado al escándalo. Camila temía por su futuro. ¿Qué pasaría con ellos cuando Carlos ya no estuviera? Serían apartados olvidados por una monarquía que seguiría adelante con Guillermo y su familia perfecta. Ese miedo era el motor de su ambición. El plan de reorganizar el legado de Isabel no era solo avaricia, era un acto desesperado de autopreservación. Era su manera de grabar el nombre de Parker Bowles en la historia de construir un legado propio, un imperio financiero que sus hijos pudieran heredar libre de las ataduras y los caprichos de los Windsor. Era su forma de decir, existimos, somos importantes y no dependeremos de vuestra caridad. Cuando escuchó los pasos de Carlos acercándose, dejó el libro a un lado. Se preparó poniéndose la máscara de calma y afecto que había perfeccionado durante años. Le ofrecería su sonrisa familiar, la que lo había consolado a través de tantos escándalos, e intentaría calmar la tormenta que sabía que se avecinaba. Pero por dentro su corazón latía con la furia de una mujer que sentía que después de todo lo que había sacrificado aún tenía que luchar por su lugar en el mundo. La jaula dorada, por muy hermosa que fuera, seguía siendo una jaula, y ella estaba decidida a romper los barrotes. Carlos entró en el pequeño salón de Clarence House sin su séquito, un gesto deliberado para mantener la conversación lo más personal posible, lejos de las miradas curiosas del palacio. La habitación, que había sido testigo de tantos momentos íntimos entre ellos, de reuniones clandestinas en los días de Highgrove y de consuelo mutuo tras las tormentas mediáticas, ahora se sentía cargada de una tensión desconocida. Camila se levantó del sofá ofreciéndole su sonrisa familiar, esa que había sido su refugio durante décadas. Sus ojos, sin embargo, delataban un atisbo de cansancio al ver el grueso expediente en la mano de su marido. Carlos, has vuelto muy pronto. Te esperaba para cenar. He preparado tu asado favorito con ensalada fresca de Highgrove. Su voz era ligera, un intento de mantener la atmósfera acogedora de siempre, esperando apaciguarlo antes de que comenzara la conversación. Pero Carlos no se sentó. Permaneció de pie con la mirada pesada y colocó el expediente sobre la pulida mesa de madera con un clic suave pero significativo. Su voz, cuando habló, era profunda e inquisitiva, la de un rey interrogando a un súbdito. Camila, tenemos que hablar de esto. Has aprobado estos papeles sobre el patrimonio de mi madre sin consultarme. Las joyas icónicas, las tierras de Escocia. No son cosas sobre las que puedas decidir por tu cuenta sin decirme una palabra. Camila suspiró suavemente dejando su libro a un lado. Se levantó lentamente y se acercó a su marido con la voz suave, como si estuviera explicando algo a un niño terco, tratando de mantener la calma aunque su corazón se aceleraba. Siempre estás tan ocupado con las giras internacionales, las reuniones con el Parlamento, el cambio climático e incluso con tus propios problemas de salud. Esos persistentes dolores de espalda que no quieres admitir. Solo te estaba ayudando a gestionar las cosas para que no tuvieras que preocuparte más, para que pudieras centrarte en lo que es más importante. Esos objetos estaban en la categoría de propiedad incierta, acumulando polvo en almacenes sin que nadie los tocara. Pensé que deberíamos ordenarlos para dar a los fondos reales más recursos para proyectos modernos. Su explicación tan razonable en apariencia solo avivó la llama de la frustración en Carlos. La miró directamente a los ojos su voz, elevándose ligeramente, revelando decepción y dolor. Es de mi madre Camila. No son objetos olvidados ni un inventario que puedas manejar a la ligera. Esas joyas han sido testigos de la historia desde el día de su coronación hasta las visitas diplomáticas. Esas tierras eran donde mi madre encontraba la paz en medio de las presiones. No puedes simplemente transferir los derechos sin decírmelo, como si yo no existiera en esta decisión. Una leve sonrisa cargada de sarcasmo y autodefensa se dibujó en los labios de Camila, ocultando el miedo que empezaba a crecer en su interior. Entonces piensas guardar esas cosas para siempre sin usarlas. La monarquía necesita modernizarse, Carlos. No podemos vivir eternamente en el pasado atados a legados obsoletos. Solo estoy haciendo lo que es mejor para ti y para esta dinastía, para que no se nos vea como algo anticuado a los ojos del mundo. Es lo mismo que tú intentas hacer con tus campañas. En ese momento Carlos no dijo nada más. Simplemente sacudió la cabeza con profunda decepción y se dio la vuelta para salir de la habitación. Sus pesados pasos resonaban en el suelo de madera, pero en su corazón la tormenta emocional había comenzado a rugir de verdad.
Sentía que ya no controlaba nada, no solo el patrimonio, sino su confianza en la mujer que había estado a su lado durante décadas. Esa noche Carlos yacía despierto en su cama del Palacio de Buckingham, pensando en los años pasados con ella, en los momentos felices en Raymil House o en las cacerías en Escocia. Pero la confianza se estaba resquebrajando violentamente y sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sus emociones eran ahora una mezcla compleja de amor profundo y duda persistente. Mientras tanto, Camila, sentada sola junto a la chimenea, se sentía herida. Había sacrificado tanto para estar con él y ahora, por un simple expediente, todo corría el riesgo de desmoronarse como un castillo de arena bajo una ola rompiente. A última hora de la tarde, mientras la luz dorada se filtraba entre las copas de los árboles iluminando los rosales que el propio Carlos había plantado en Clarence House, el lugar se convirtió en el escenario de una reunión secreta. Camila, con el rostro cansado, pero con los ojos centelleando de determinación, tras la tensa discusión con su marido, había invitado a su hermana Annabel Elliot para una conversación privada. Annabel, una mujer de unos 75 años, con una personalidad discreta pero ambiciosa, conocida por ser la diseñadora de interiores de varias propiedades reales, entró en el pequeño salón. Llevaba un atuendo sencillo pero elegante con el pelo plateado recogido en un moño alto. Ofreció una cálida sonrisa mientras abrazaba a su hermana. Annabel, me alegro de que hayas podido venir. Tenemos que hablar del plan. El plan de verdad, no lo que le he contado a Carlos. Siéntate. ¿El té? Está caliente. Se sentaron una frente a la otra en el suave sofá con las humeantes tazas de té sobre la pulida mesa de madera. El aroma a Earl Grey flotaba en el aire cargado del salón, un lugar que antes había sido testigo de tanta intimidad y que ahora estaba lleno de un pesado silencio. Camila, bajando la voz para evitar oídos indiscretos, comenzó a hablar con las emociones, agitándose entre una ambición ardiente y una ansiedad persistente. Sabes que estoy impulsando la reorganización del legado de la reina. Esas joyas de diamantes, las vastas tierras de Escocia, las porcelanas del siglo XVIII. De cara al público y a Carlos digo que es para simplificar la gestión y crear nuevos recursos para los proyectos benéficos de la corona. Pero en realidad dispersaré y venderé una parte para conseguir dinero e invertirlo en nuestro proyecto familiar. Los ojos de Annabel se iluminaron de emoción, pero también con un destello de preocupación. ¿Estás segura, Camila? El proyecto del complejo turístico suena atractivo. Podría diseñar espacios lujosos mezclando el estilo clásico británico con toques modernos. Tom y Laura estarían encantados. Él podría convertir los resorts en destinos culinarios de alta gama y Laura podría hacer de ellos vibrantes galerías de arte. Pero si nos descubren, Carlos ya sospecha y Ana es como un sabueso siempre husmeando. Parte de ese dinero irá a parar a ti, a Tom y a Laura, continuó Camila, ignorando la advertencia de su hermana. Para crear un fondo de inversión inmobiliario privado, abrir una cadena de resorts de lujo en Wiltshire y Escocia que podamos controlar de forma independiente. Tú te encargarás del diseño de interiores. Tom gestionará la parte culinaria usando su reputación como crítico y Laura se ocupará del arte exponiendo obras para atraer a la élite. Este será el verdadero legado de la línea Parker Bowles que nos asegure un futuro financiero sin depender de los Windsor ni de sus anticuadas restricciones. Camila agarró con fuerza la mano de su hermana, su voz llena de una emoción febril. Estoy segura, Annabel. Esta es nuestra oportunidad de tener una vida aparte sin estar atados a los recuerdos obsoletos de Isabel. Ella nunca me aceptó de verdad, siempre me miró con desdén, pero ahora como reina consorte tengo el poder de cambiar las cosas. Debes guardar el secreto. Si lo conseguimos, tendremos nuestro propio imperio rico e independiente. Annabel sintió la ambición, venciendo finalmente a la cautela. Los niños y yo nos uniremos a la gestión del fondo, pero debes asegurarte de que el papeleo esté limpio, sin rastros. Quizá usar empresas fantasma en paraísos fiscales para ocultar el flujo de dinero. La reunión terminó con un fuerte abrazo. Annabel se fue con una sonrisa de satisfacción. Pero Camila se quedó sola con el corazón latiéndole con fuerza con la emoción del riesgo de una gran apuesta que podría cambiarlo todo. No sabía que un sirviente leal había estado escuchando desde el otro lado de la puerta y que una tormenta estaba a punto de desatarse amenazando con desgarrar su máscara perfecta. En el castillo de Windsor, entre los antiguos muros de piedra que habían visto pasar siglos de historia de la monarquía, la princesa Ana trabajaba en su despacho. A diferencia del ostentoso esplendor de Buckingham o la calculada comodidad de Clarence House, el despacho de Ana era funcional, casi espartano. Estaba lleno de mapas, informes de sus organizaciones benéficas y fotografías de sus caballos. Era el espacio de trabajo de una mujer de acción, no de una figura decorativa.
Ana había observado a Camila durante años, no con la hostilidad abierta de la prensa, sino con una desconfianza fría y pragmática. Para Ana, que había heredado el inquebrantable sentido del deber de su madre Camila, siempre representaría una anomalía, una fisura en el orden natural de la corona. Respetaba la felicidad que le había dado a su hermano, pero nunca la consideró verdaderamente una de ellos. Camila era una Parker Bowles que se había convertido en reina consorte. Ana era una Windsor de nacimiento y para ella esa era una distinción fundamental. Las primeras sospechas surgieron de forma sutil, murmullos entre el personal del palacio leal a la memoria de Isabel II. Un comentario casual de un curador sobre las extrañas peticiones de inventario procedentes de Clarence House. Una conversación con un administrador de las fincas de Balmoral que mencionó una evaluación inusual de las tierras. Por separado eran trivialidades. Juntos formaban un patrón que inquietó a la princesa. Ana conocía a su hermano. Sabía que Carlos, a pesar de su posición, podía ser idealista, a veces incluso ingenuo, especialmente cuando se trataba de las personas que amaba. Confiaba en Camila implícitamente, y esa confianza a los ojos de Ana era una vulnerabilidad. También conocía a Camila. Sabía de su tenacidad, de su capacidad para soportar la presión y de la profunda lealtad que sentía hacia su propia familia, sus hijos y su hermana Annabel. Una tarde, mientras revisaba los planes para la tropa del rey, una de sus muchas responsabilidades militares, recibió una llamada de uno de sus contactos más antiguos dentro de la administración del palacio. La voz al otro lado de la línea era cautelosa, casi un susurro. Alteza, algo no está bien con la gestión del patrimonio de Su Majestad la Reina. Hay movimientos, transferencias de derechos de gestión que se están tramitando a través de la oficina de la Reina Consorte. Parecen rutinarios, pero el volumen y la naturaleza de los objetos es inusual. Eso fue todo lo que Ana necesitó. La sospecha se convirtió en una certeza helada. Camila no estaba simplemente modernizando la monarquía, estaba haciendo algo más, algo encubierto. Ana no era una mujer de intrigas palaciegas, era directa, a veces hasta la brusquedad. Su primer instinto no fue espiar, sino confrontar, pero sabía que enfrentarse a Camila sin pruebas sería inútil. Camila era demasiado astuta, demasiado hábil en el arte de la negación plausible. Se levantó y caminó hacia la ventana contemplando los terrenos de Windsor, el hogar de su infancia, el lugar donde su madre había reinado durante 70 años. Sintió el peso de ese legado sobre sus hombros. Ella era la guardiana de la llama, la hija que había prometido en silencio a su madre que protegería todo lo que ella había construido. Si Carlos no podía ver el peligro, entonces ella tendría que abrirle los ojos. La guerra silenciosa por el alma de la dinastía Windsor no se libraría en los salones de Buckingham, sino en las sombras, y la princesa Ana estaba a punto de entrar en ellas. La princesa Ana eligió el terreno para la confrontación con la precisión de un estratega militar. No fue en Londres territorio neutral, ni en Clarence House el bastión de Camila. La citó en el castillo de Windsor, el corazón simbólico del legado de Isabel II, un lugar donde cada piedra y cada retrato en la pared eran un recordatorio silencioso de la autoridad que Camila ahora desafiaba. Camila llegó una tarde lluviosa, el cielo gris reflejando la tensión del encuentro. Fue conducida a una de las salas de estar menos utilizadas del castillo, una habitación dominada por un imponente retrato de la reina Victoria. Ana la esperaba de pie junto a la chimenea apagada, vestida con su habitual atuendo práctico de campo. No había té ni formalidades, solo dos mujeres poderosas, dos visiones opuestas de la monarquía frente a frente. «Gracias por venir, Camila», dijo Ana, su voz sin inflexiones. «Por supuesto, Ana, aunque tu invitación fue bastante críptica». «Ocurre algo», respondió Camila, intentando mantener un tono ligero, aunque la atmósfera gélida de la habitación se lo ponía difícil. Ana fue directa al grano. «He oído rumores sobre la gestión del patrimonio de mi madre, grandes cambios, subastas, transferencias, todo gestionado desde tu oficina». Camila forzó una sonrisa. Era la sonrisa ensayada la que usaba para desactivar situaciones incómodas. «Ah, eso. Carlos está tan abrumado que simplemente estoy ayudando a organizar las cosas, modernizar. Ya sabes, para que la monarquía no parezca un museo polvoriento. Es lo que Carlos quiere». «Lo que Carlos quiere», repitió Ana con un matiz de hielo en su voz, «o lo que tú crees que debería querer. Mi madre dedicó su vida a preservar ese legado. No era una colección de objetos, era un símbolo, y los símbolos no se modernizan, se protegen». La tensión en la habitación se hizo palpable. Camila sintió cómo su calma fingida empezaba a resquebrajarse. «Con el debido respeto, Ana, ahora soy la reina consorte, y mi deber es apoyar a mi marido el rey».
Y si él considera que es necesario hacer cambios para asegurar el futuro de la corona, no hables del futuro de la corona como si fuera un proyecto inmobiliario, la interrumpió Ana, su voz ahora afilada como un cuchillo. Sé que tu hermana Annabel está muy involucrada en el diseño de interiores de las propiedades reales. Espero que su interés no se extienda más allá de la elección de cortinas y muebles. Fue un golpe directo, una advertencia clara. Ana no tenía pruebas, pero le estaba haciendo saber a Camila que la estaba observando, que conocía sus conexiones familiares y que no se dejaría engañar. Por un momento la máscara de Camila cayó y en sus ojos brilló un destello de resentimiento. He dedicado más de 30 años de mi vida a tu hermano. He soportado el escrutinio y el odio del público. Creo que me he ganado el derecho a tomar decisiones que beneficien a esta familia. ¿A esta familia?, preguntó Ana arqueando una ceja. ¿O a la tuya? Silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de acusación. Camila, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, recuperó la compostura. Creo que esta conversación ha terminado. Si tienes alguna preocupación, deberías hablarla con Carlos. Él es el rey. Oh, lo haré, respondió Ana mientras Camila se daba la vuelta para marcharse. Cuando tenga algo más que rumores que presentarle. Camila salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. El aviso había sido claro. Era fuego contra hielo. Y acababa de subestimar el frío y la dureza de la princesa Ana. Lejos de disuadirla, la confrontación solo había reforzado su determinación. Tenía que acelerar su plan antes de que Ana encontrara las pruebas que buscaba. La carrera había comenzado. Tras la gélida confrontación en Windsor, la princesa Ana supo que las advertencias veladas no serían suficientes. Camila era demasiado resiliente, demasiado acostumbrada a navegar en aguas turbulentas. Necesitaba hechos, pruebas irrefutables que ni siquiera el amor ciego de Carlos pudiera ignorar. Se retiró a su despacho y llamó a su hombre de mayor confianza, Edward. Edward era un hombre de mediana edad, de apariencia anodina, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Pero bajo esa fachada gris se escondía una mente analítica y una lealtad a la casa Windsor, y en particular a la línea de Isabel II, que rayaba en lo fanático. Había servido a la familia real desde los tiempos de la difunta reina y conocía los pasillos y secretos del palacio mejor que nadie. Era el sabueso de la princesa. Edward necesitó que vigiles a Annabel. Elliot ordenó Ana sin preámbulos. Cada movimiento, cada conexión financiera, cada reunión. Quiero saberlo todo. Camila cree que puede ocultar sus huellas, pero su hermana es su talón de Aquiles. La ambición la hace descuidada. Edward asintió con seriedad, sus ojos oscuros mostrando una comprensión inmediata. Alteza, me pondré a ello de inmediato. Nada que involucre dinero puede permanecer oculto por mucho tiempo. Edward activó su red de sombras, una red tejida durante décadas de servicio. No se trataba de espías profesionales, sino de algo mucho más eficaz: la vieja guardia del palacio. Mayordomos, doncellas, jardineros, abogados y asesores que habían servido a Isabel II y que sentían una lealtad inquebrantable hacia su memoria y hacia su hija, la princesa Ana. Eran los ojos y oídos silenciosos de la monarquía, personas que veían a Camila no como una reina, sino como la mujer que había hecho sufrir a la princesa Diana y que ahora amenazaba el legado de su amada soberana. El primer hilo del que tiró Edward fue el de los contratos de diseño de interiores de Annabel. Utilizando sus contactos en la administración del Ducado de Cornualles, obtuvo acceso a facturas y registros de pagos. Descubrió una serie de transacciones inusuales a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, una tapadera perfecta para mover dinero sin dejar rastro. Luego se centró en Tom Parker Bowles, el hijo de Camila. Tom, un famoso crítico gastronómico, había empezado a hablar en sus columnas de nuevos y emocionantes proyectos de hospitalidad sostenible en el campo británico. Era una tapadera brillante, utilizando la pasión de Carlos por el medio ambiente para enmascarar su verdadera intención. Edward consiguió que uno de sus contactos, un joven chef que trabajaba en uno de los restaurantes de Tom, le informara de las reuniones secretas que mantenía con promotores inmobiliarios. El eslabón final fue Laura López, la discreta pero adinerada hija de Camila, coleccionista de arte. Edward rastreó sus movimientos en el mundo del arte, descubriendo que había empezado a vender discretamente partes de su colección a través de galerías privadas. Estaba liquidando activos, preparándose para una gran inversión. Los informes llegaban al despacho de Ana cada noche, un goteo constante de información que se iba convirtiendo en un torrente. Correos electrónicos encriptados, registros bancarios de cuentas offshore, fotografías de reuniones secretas tomadas con teleobjetivos.
El plan se iba revelando en toda su audaz crudeza: utilizar el dinero de la venta del legado real para comprar tierras y desarrollar una cadena de resorts de lujo. Un imperio Parker Bowles construido sobre las joyas y los recuerdos de la reina Isabel II. Ana leía cada informe con una ira fría y contenida. Esto era peor de lo que había imaginado. No era solo una extralimitación, era un saqueo sistemático, una traición calculada al más alto nivel. Su madre nunca lo habría perdonado, y ella tampoco lo haría. La red de sombras se estaba cerrando y pronto tendría la prueba definitiva para presentarla a su hermano. En tan solo unas pocas y tensas semanas, el meticuloso trabajo de Edward dio sus frutos. Una noche se presentó en el despacho de la princesa Ana en Windsor con un grueso dossier bajo el brazo. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una expresión de gravedad. Alteza, creo que tenemos todo lo que necesitamos. Ana dejó a un lado los documentos que estaba revisando y le hizo un gesto para que se sentara. Edward abrió el dossier sobre la mesa y comenzó a exponer los hallazgos con la precisión de un fiscal presentando su caso. La trama, ahora expuesta en detalle, era a la vez ingeniosa y descarada. El primer documento era un correo electrónico encriptado entre Annabel Elliot y un abogado especializado en finanzas offshore. En él, Annabel discutía la creación de una estructura de empresas fantasma con sede en las Islas Caimán, diseñada específicamente para recibir y redirigir fondos de importantes ventas de activos. El correo mencionaba explícitamente la necesidad de que la estructura fuera completamente opaca para evitar el escrutinio fiscal y mediático. El lenguaje es cauto, explicó Edward, pero el momento coincide exactamente con las primeras propuestas de Camila para reorganizar el patrimonio de la reina. A continuación, Edward presentó una serie de registros bancarios. Mostraban transferencias de sumas considerables desde cuentas asociadas a los negocios de diseño de Annabel a esta nueva empresa fantasma. Pero la prueba más contundente era un borrador de contrato de compra de terrenos en Wiltshire, una vasta finca rural perfecta para un resort de lujo. El comprador era una de estas empresas fantasma y el precio de compra era astronómico. No podrían permitirse esto con sus propios medios, dijo Ana con la voz tensa. Necesitaban una inyección masiva de capital. El siguiente conjunto de pruebas se centraba en Tom y Laura. Edward había obtenido grabaciones de audio de las reuniones de Tom con promotores inmobiliarios. En ellas se oía a Tom hablar con entusiasmo de un proyecto de hospitalidad de lujo, que sería financiado por una fuente familiar privada y muy significativa. Mencionaba la necesidad de actuar con rapidez una vez que los fondos se liberen en los próximos meses. En cuanto a Laura, Edward presentó registros de ventas de varias galerías de arte de prestigio. Había vendido varias obras importantes de su colección privada, generando millones de libras. Pero el dinero no había vuelto a sus cuentas personales. Había sido canalizado a través de una serie de intermediarios a la misma empresa fantasma en las Caimán. La imagen era ahora completa y aterradora. Camila utilizaría su poder como reina consorte para impulsar la venta de joyas y propiedades del legado de Isabel II bajo el pretexto de la modernización. El dinero de esas ventas se canalizaría a través de la empresa fantasma de Annabel. Y finalmente, ese dinero se utilizaría para financiar el imperio inmobiliario de los Parker Bowles, un proyecto en el que sus tres familiares más cercanos eran los principales actores. Era un plan de enriquecimiento familiar a una escala masiva disfrazado de deber real. Ana sintió que se le helaba la sangre. Esto no era una simple traición a Carlos, era una traición a la memoria de su madre, a la institución y a todo lo que ella representaba. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no de tristeza, sino de pura indignación. Esa desvergonzada susurró apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Utiliza el legado de mi madre para financiar esta conspiración y lo llama modernizar la monarquía. Edward asintió con la voz grave y llena de preocupación. Alteza, las pruebas son sólidas. Correos electrónicos, documentos financieros, los planes detallados para los resorts. Están esperando el dinero de las próximas subastas para ponerlo todo en marcha. Sin esperar un segundo más, Ana se puso en pie, cogió el dossier. El tiempo de las sombras había terminado. Era el momento de llevar la luz, por muy dolorosa que fuera, al despacho de su hermano. El hilo de la traición la conduciría directamente al corazón del palacio de Buckingham. Los días que siguieron a la revelación de Edward estuvieron cargados de una tensión casi insoportable, una calma premonitoria que envolvía los pasillos de Buckingham y Windsor. Para el mundo exterior, la monarquía seguía su curso con la precisión de un reloj suizo. Carlos asistía a inauguraciones, Camila sonreía en actos benéficos y Ana cumplía con sus deberes con su estoicismo habitual.
Pero bajo la superficie la familia real estaba al borde del abismo. Carlos se encontraba en un estado de tormento silencioso. La confrontación inicial con Camila lo había dejado profundamente perturbado. Una parte de él, la parte que la amaba desde hacía más de 30 años, quería creer en su inocencia, en su explicación de que solo intentaba ayudar. Pero otra parte, la del rey, la del hijo de Isabel II, no podía ignorar la flagrante extralimitación de poder. Se encerró en su trabajo utilizando la montaña de documentos y deberes de Estado como una armadura contra la duda que lo carcomía. Se volvió más distante, más formal incluso con su propio personal. El peso del mundo parecía haberse posado sobre sus hombros, y por primera vez el hombre que había esperado toda su vida para ser rey parecía abrumado por la corona. Camila, por su parte, sentía el cerco estrechándose. La advertencia de Ana en Windsor había sido inequívoca. Sabía que la princesa no se detendría hasta encontrar algo. La ansiedad la corroía por dentro, pero en público su actuación era impecable. Se aferraba a la rutina, a la normalidad, como un náufrago a una tabla. Llamaba a Anabel cada noche, sus conversaciones cada vez más nerviosas, urgiéndola a ser más discreta, a no dejar cabos sueltos. Pero sabía que el plan ya estaba en marcha, una maquinaria que ella misma había puesto en movimiento y que ahora era difícil de detener. El miedo a ser descubierta se mezclaba con el resentimiento. ¿Por qué no podían entenderlo? Solo quería asegurar el futuro, su futuro, el de su familia. ¿Era eso un crimen tan terrible? Mientras tanto, Ana esperaba el momento adecuado. Con el dossier de Edward guardado bajo llave en su despacho, observaba a su hermano con una mezcla de pena y determinación. Veía su angustia, su conflicto interno y le dolía tener que ser ella quien le asestara el golpe final. Pero su lealtad a la memoria de su madre era más fuerte. Cada día que pasaba sin que Carlos supiera la verdad era un día más de profanación del legado de la reina. Esperaba una señal, un momento en que Carlos estuviera lo suficientemente receptivo para escuchar, para ver la verdad sin que el amor lo cegara por completo. El personal del palacio, especialmente la vieja guardia leal a Isabel, sentía la tensión en el aire. Notaban la distancia entre el rey y la reina consorte, los viajes por separado a sus residencias, las cenas silenciosas. Los mayordomos susurraban en los pasillos, los secretarios intercambiaban miradas cargadas de significado. Todos sabían que algo grave estaba ocurriendo, una crisis que no se parecía a ninguna de las anteriores. Esto no era un escándalo mediático como los de la era de Diana, era algo más profundo, una podredumbre que amenazaba el corazón mismo de la familia. La calma tensa se rompió una tarde. Carlos, agotado tras una larga semana de compromisos, estaba solo en su despacho contemplando un retrato de su madre. En ese momento de vulnerabilidad, Ana supo que había llegado la hora. Cogió el dossier y se dirigió al palacio de Buckingham. La tormenta contenida durante tanto tiempo estaba a punto de estallar. La princesa Ana condujo ella misma su Range Rover negro por el camino familiar hacia el palacio de Buckingham bajo un cielo que amenazaba con la puesta de sol. Su corazón latía con la urgencia de una misión ineludible. Entró en el despacho de Carlos sin pasar por las formalidades habituales, su rostro todavía encendido por la indignación. El dossier que contenía las pruebas era como un peso de plomo en sus manos. Carlos, revisando documentos de Estado con las gafas de lectura bajas sobre la nariz, levantó la vista sorprendido y preocupado por la repentina aparición de su hermana. «Ana, estás aquí de repente». ¿Qué emergencia ocurre? Ana colocó la gruesa pila de pruebas sobre el antiguo escritorio de nogal. Su voz temblaba de emoción, la de una hermana que viene a salvar a su hermano del abismo. «Hermano Carlos, debo verte ahora. He descubierto todo. Camila no solo se está extralimitando, está conspirando para vender el legado de madre, para invertir en su propia familia». Carlos la miró, su rostro una mezcla de confusión y escepticismo. «Ana, ya hemos hablado de esto. Son rumores. Camila me ha explicado que solo está». «No son rumores», Carlos lo interrumpió Ana abriendo el dossier. «Son pruebas. Anabel, Tom y Laura están creando un fondo inmobiliario. Planean construir resort de lujo en Wiltshire y Escocia utilizando el dinero de las joyas y las tierras para enriquecer a los Parker Bowles, no a la monarquía. Aquí está la evidencia. Correos electrónicos, transacciones, todo». Carlos cogió los documentos. A medida que sus ojos recorrían las páginas, su rostro cambió. La sorpresa dio paso a la palidez y luego a un rojo intenso de ira. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad dolorosa. Leyó los correos electrónicos entre Anabel y los abogados, vio los registros de las transferencias a las cuentas offshore, los planes detallados para los resorts. Sus manos, las manos de un rey, temblaban como hojas de otoño. Su voz, cuando finalmente habló, se quebró. «Oh, Dios mío, Camila, me ha engañado de esta manera. La traición antes, una sospecha susurrada ahora, era una verdad afilada y brutal.
utilizando el legado de madre, lo más sagrado, los símbolos de más de 70 años de reinado, para beneficiar a su hermana y a sus hijos. Construyendo resorts, con Annabel en el diseño, Tom en la cocina, Laura en el arte. Se levantó de su silla el dolor y la rabia luchando por el control de su rostro. Esto es traición, y no puedo perdonarlo, nunca. La rabia surgió como una tormenta violenta. Carlos golpeó el escritorio con el puño haciendo temblar los papeles. Lágrimas de profundo dolor rodaron por sus mejillas. El amor que sentía por Camila, un amor que había definido gran parte de su vida, estaba siendo desgarrado por su deber hacia su madre y la monarquía. La daga de la verdad empuñada por su propia hermana le había atravesado el corazón. Se irguió su voz, ahora resuelta, llena de una determinación helada. La echaré. Revocaré todos sus privilegios. Esto no puede continuar. El legado de madre es supremo e inviolable. Ana se acercó y abrazó a su hermano con fuerza, su propia voz ahogada por la emoción. Tienes razón, Carlos. Debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Estaré a tu lado. En ese momento, en la quietud del despacho real, bajo la mirada silenciosa de los retratos de sus antepasados, el rey Carlos III dejó de ser el marido herido para convertirse plenamente en el monarca. Y un monarca, ante una traición de tal magnitud, solo podía dictar una sentencia. Después de que Ana se marchara dejando el dossier de la traición sobre el escritorio como una bomba sin explotar, Carlos se quedó solo en el silencio de su despacho. La rabia inicial, caliente y explosiva, dio paso a un frío glacial que se instaló en lo más profundo de su ser. El dolor era tan intenso que era físico, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Caminó hasta el gran ventanal y miró hacia los jardines del palacio, pero no los veía. Su mente era un torbellino de imágenes y recuerdos, una película de su vida con Camila que ahora se reproducía con una claridad dolorosa y terrible. Vio sus reuniones secretas en Highgrove, la pasión y el consuelo que encontraba en sus brazos cuando el mundo exterior y su propio matrimonio se desmoronaban. Vio su rostro durante el escándalo de los años 90, la forma en que soportó la humillación pública con una dignidad estoica por amor a él. Vio el día de su boda, un día gris y discreto, pero lleno de la promesa de que finalmente podrían estar juntos a la luz. Y vio su coronación, ella a su lado, la reina consorte, el final de un viaje de décadas. Había sido todo una mentira, una actuación magistral de 30 años. Se acercó al retrato de su madre Isabel II que colgaba sobre la chimenea. La miró a los ojos, esos ojos agudos que parecían ver a través de todo. Recordó sus palabras no como un vago recuerdo, sino como si las estuviera pronunciando en ese mismo instante. Carlos, debes preservar lo que dejo. Es el alma de la dinastía. Se sintió como un niño que ha fallado a su madre de la peor manera posible. Había permitido que la profanadora entrara en el templo. La traición de Camila no era solo personal, era una afrenta a todo lo que él representaba. Ella no había robado simplemente dinero o propiedades. Había intentado robar la historia, reescribirla para su propio beneficio. Había utilizado su amor, su confianza, como una llave para abrir la bóveda sagrada de la monarquía y saquearla para su propia estirpe. La palabra modernizar, que ella había usado con tanta ligereza, ahora sonaba en sus oídos como una blasfemia. El amor que había sentido por ella, un amor que había sido el ancla de su vida, se estaba transformando en algo terrible, un desprecio helado. La había defendido ante su familia, ante el público, ante el mundo entero. Había arriesgado su propia popularidad y el futuro de la monarquía por ella, y así se lo pagaba conspirando a sus espaldas con su propia hermana y sus hijos para construir un imperio Parker Bowles sobre las ruinas del legado de su madre. La decisión se solidificó en su mente, dura y afilada como un diamante. No había vuelta atrás, no podía verla. Si perdonaba esto, si lo dejaba pasar, estaría traicionando no solo a su madre, sino a sí mismo como rey. Estaría demostrando que era un monarca débil gobernado por sus afectos y no por su deber, y eso era algo que no podía permitir. La corona exigía un sacrificio, y él, como encarnación de la corona, tenía que hacerlo. Llamó a su secretario privado. Su voz ya no era la de un hombre herido, era la voz de un rey. Convoque una reunión de emergencia esta noche en el palacio. La reina consorte, la princesa real y el príncipe de Gales deben estar presentes, inmediatamente. La furia del monarca se había cristalizado en una resolución implacable. Iba a haber un juicio y él sería el juez. La atmósfera en el pequeño salón de Clarence House era sofocante. Carlos había convocado a Camila para una reunión privada, una última oportunidad, un último intento de escuchar la verdad de sus labios antes de convocar el tribunal familiar.
Llegó sin previo aviso, encontrándola con el rostro preocupado y el pelo plateado ligeramente desaliñado por la llamada repentina. Carlos, me has llamado con tanta urgencia. ¿Qué ocurre? Es por esos rumores sobre el legado, ya te lo he explicado. Carlos se plantó frente a ella con las pruebas en la mano. Su voz era baja pero cargada de una ira contenida que era más aterradora que cualquier grito. Camila, lo sé todo. La conspiración para vender el legado de madre para invertir en los resorts de Annabel, Tom y Laura. Esta es tu última oportunidad. Dime la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Una vez te quise lo suficiente como para arriesgarlo todo. No hagas que pierda toda la fe que me queda. En sus ojos había un destello de súplica. El marido, el amante de décadas, luchaba por salir a la superficie esperando que ella confesara, que le diera una razón por retorcida que fuera para mostrar un ápice de misericordia. El rostro de Camila palideció, su corazón se desbocó al verse expuesta, pero por puro instinto de supervivencia rápidamente recuperó la compostura y negó obstinadamente, su voz temblando de autodefensa y un fingido dolor. Carlos, ¿qué estás diciendo? No hay ninguna conspiración, solo estaba organizando el patrimonio para crear recursos para la monarquía, como el apoyo medioambiental que tanto te gusta. Esas historias de los resorts son rumores falsos. Annabel solo estaba discutiendo inversiones personales sin relación con el legado de madre. Tienes que creerme, ¿verdad? Lo hice todo por nosotros, por mi amor por ti. Agarró la mano de Carlos con lágrimas en los ojos, intentando utilizar la emoción para desviar el golpe, pero sus negativas solo echaron más leña al fuego. Carlos apartó su mano bruscamente, su voz ahora gélida por la decepción. Sigues negándolo. Las pruebas están aquí. Correos electrónicos, transacciones. Has cruzado la última línea, Camila. No lo toleraré. Todo lo que tenga que ver con mi madre es supremo, no debe ser violado. No solo me has traicionado a mí, sino a toda la monarquía. Al ver que la negación era inútil, que la red se había cerrado por completo, la máscara de Camila finalmente se rompió. El miedo y la desesperación la abrumaron. Se derrumbó su voz, rompiéndose en sollozos. Carlos, por favor. Lo admito, ahora lo admito. Estaba equivocada. Temía por el futuro de mi propia familia, así que hice ese plan. Pero lo hice por preocupación por nosotros, porque la monarquía necesita cambiar. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Detendré el proyecto, lo devolveré todo. No me alejes de ti. Te quiero después de todos estos años juntos. Miró a Carlos suplicante, su voz temblando de dolor, esperando que las décadas de amor pudieran salvarla. Pero era demasiado tarde. La confesión arrancada por la evidencia y no ofrecida por el arrepentimiento no tenía ningún valor para él. La había puesto a prueba por última vez y ella había fallado. El hombre que la amaba murió en ese instante, dejando solo al rey, y el rey ya había tomado una decisión. La reunión de emergencia se celebró en una sala de conferencias interna del Palacio de Buckingham, un lugar normalmente reservado para asuntos de Estado, no para dramas familiares. Bajo el brillo frío de las lámparas de cristal, la atmósfera era más pesada que la de un funeral. Era un tribunal. Carlos se sentó a la cabecera de la gran mesa de madera con el rostro enrojecido por una ira que ya no intentaba ocultar. A su derecha, la princesa Ana, con una expresión determinada e indignada, su postura erguida como la de una valquiria. A su izquierda, el príncipe Guillermo, el heredero silencioso y pensativo, pero con una mirada de firme acuerdo en sus ojos. Representaba el futuro, un futuro que ahora se veía amenazado. Camila fue la última en entrar, convocada de nuevo de urgencia. Entró con el rostro pálido, sus manos temblando por una mala premonición. La habitación, con sus antiguos cuadros en las paredes, se convirtió en el escenario del clímax más tenso, donde todos los secretos serían expuestos. Camila, Ana, Guillermo, comenzó Carlos, su voz resonando en el silencio. Estamos aquí por una traición imperdonable. Se dirigió a Camila, pero habló para que todos lo oyeran. Te he confrontado en privado, te he dado la oportunidad de decir la verdad, pero negaste la conspiración para vender el legado de mi madre e invertirlo en resorts de lujo. Has explotado tu posición de reina consorte para beneficiar a tu propia familia. Camila, sentada con lágrimas en los ojos, su voz rota por la desesperación, y un arrepentimiento tardío, intentó una última súplica. Carlos, por favor, lo admito, ahora me equivoqué. Temía por el futuro de mi familia, por eso hice ese plan. Pero lo hice por preocupación por nosotros, porque la monarquía necesita cambiar. Ana la interrumpió inmediatamente, su voz afilada por la indignación. Arreglarlo. Planeabas usar el dinero de mi madre para tus resorts privados. Esto es una traición imperdonable. Has profanado su memoria. Guillermo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con una voz profunda y cargada de emoción. Su intervención fue decisiva. Padre, no podemos perdonar esto.
El legado de la abuela es inviolable. Ella ha tocado los recuerdos de la familia, el corazón de lo que somos. Como futuro rey no puedo permitir que un precedente como este quede sin castigo. Se trata de la integridad de la corona. Las palabras de su hijo parecieron encender la última chispa de la furia de Carlos. La rabia contenida hasta entonces estalló como un volcán. Golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas de té temblaron. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, lágrimas de dolor mezcladas con una determinación inquebrantable. No, Camila, te di la oportunidad de decir la verdad en privado, pero la negaste. Admitirlo ahora es demasiado tarde. Confié en ti, te quise durante décadas, desde los días secretos de Highgrove hasta tu posición a mi lado como reina consorte. Pero todo lo relacionado con mi madre es supremo, no debe ser violado. Has cruzado la línea final. Se puso en pie su figura proyectando una sombra imponente en la sala. Su voz era ahora la de un rey dictando sentencia. Decido expulsarte. Revocaré todos tus privilegios relacionados con el legado y los deberes reales. Vivirás separada en Highgrove conservando el título pero perdiendo toda influencia. No hay oportunidad de arreglar esto. La traición no puede ser tolerada por muy fuerte que fuera nuestro amor. Camila sollozó incontrolablemente, su voz rota por la desesperación. Carlos, por favor, te quiero, no hagas esto. Pero Carlos se dio la vuelta, su voz fría y final como el cierre de una tumba. La reunión ha terminado. Vete. Ana y Guillermo asintieron en silencio. La sentencia había sido dictada. El tribunal de los Windsor había hablado. La expulsión de Camila del palacio no fue un espectáculo público, sino un acto silencioso y dramático. Fue trasladada a un exilio aislado en Highgrove House, la pacífica casa de campo en Gloucestershire. Los vibrantes jardines de flores que el propio Carlos había diseñado como símbolo de su amor se convirtieron en el telón de fondo de su soledad y arrepentimiento. Conservaba el título de reina consorte, un recordatorio hueco y cruel de lo que había perdido. No hubo ningún anuncio oficial del palacio, pero la noticia se extendió como la pólvora entre los medios de comunicación que la convirtieron en el centro de todas las críticas. Finalmente ha sido expulsada, titulaban los tabloides. El complot para sacar provecho del legado ha fracasado. La opinión pública, que nunca la había aceptado por completo ahora, la condenaba sin piedad. Sola en Highgrove, Camila reflexionaba sobre su turbulento pasado. Desde los días de amante secreta soportando el escándalo de ser la tercera persona que destruyó el matrimonio de Diana hasta la poderosa posición de reina consorte. Se arrepentía profundamente de haber dejado que la ambición la cegara. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba viejas fotografías con Carlos, pero en su corazón todavía justificaba sus acciones. Solo quería lo mejor para mi propia familia, se decía, porque los Windsor nunca me aceptaron de verdad. El proyecto inmobiliario de Annabel, Tom y Laura se derrumbó estrepitosamente. Con los fondos de la venta del legado bloqueados, la familia Parker Bowles se encontró en dificultades financieras. Annabel perdió contratos de diseño, Tom se enfrentó a problemas de reputación como crítico gastronómico y Laura tuvo que vender parte de su colección de arte para cubrir las pérdidas. El imperio que habían soñado se había convertido en un montón de ruinas. Camila vivía en un aislamiento autoimpuesto, rechazada por la opinión pública, convertida en un símbolo de traición. Su salud empezó a declinar por el estrés y la pérdida. Mientras tanto, Carlos, aunque con el corazón roto por haber perdido a la mujer que una vez amó apasionadamente, encontró la paz en la protección del legado de su madre. Pasaba noches en vela recordando los tiempos de Highgrove y Clarence House, pero ahora estaba más unido que nunca a Ana y Guillermo. Se centró en sus proyectos medioambientales y visitaba con frecuencia la tumba de su madre en la capilla de Windsor buscando un perdón silencioso. El exilio en Highgrove no era una prisión de muros sino de recuerdos. Cada rincón de la casa le recordaba un amor que ahora era ceniza. El jardín, antes un refugio, era ahora un recordatorio constante de la vida que había construido y destruido. La reina, que había luchado tanto por su corona, había descubierto de la manera más dura que algunos tronos son simplemente demasiado caros. Las semanas posteriores a la sentencia dejaron cicatrices profundas y visibles en la casa Windsor. Aunque la crisis se manejó con la discreción típica de la monarquía, las réplicas del terremoto se sintieron en cada rincón de la familia.
La casa estaba dividida no por facciones en guerra, sino por el peso del dolor, la traición y un nuevo y sombrío entendimiento del deber. Para el rey Carlos, la vida se convirtió en una rutina de duelo silencioso. En público, era el monarca estoico más centrado que nunca en sus deberes. Pero en privado, el vacío dejado por Camila era un abismo. Highgrove, la casa que había sido su santuario, se convirtió en un lugar de exilio para ella, y en un territorio prohibido para él, un recordatorio demasiado doloroso de lo que había perdido. Su relación con sus propios hijos se vio alterada. Guillermo lo apoyaba incondicionalmente, su vínculo forjado en la defensa de la corona. Pero Harry, desde su exilio autoimpuesto en California, veía la situación con otros ojos. Para él era otra prueba de la crueldad de la institución, la misma que en su opinión había atormentado a su madre Diana y que ahora desechaba a Camila. Las pocas conversaciones telefónicas entre padre e hijo menor se volvieron aún más tensas y distantes. La princesa Ana emergió de la crisis como la indiscutible matriarca de la familia La Roca sobre la que se apoyaba su hermano. Su relación siempre cercana se profundizó hasta convertirse en una alianza inquebrantable. Ana se convirtió en su principal consejera, la voz de la pragmática sabiduría de su madre. No sentía alegría por la caída de Camila, sino una sombría satisfacción. Había protegido el legado, había cumplido su deber. Para ella, la lealtad a la sangre y a la corona estaba por encima de cualquier afecto personal. Guillermo y Catalina, el príncipe y la princesa de Gales, observaron y aprendieron. La crisis fue una lección brutal sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la confianza. Vieron de primera mano cómo una sola persona podía amenazar la estabilidad de la institución. Esto reforzó su propia visión de la monarquía, una visión basada en la tradición, el deber impecable y una imagen pública cuidadosamente controlada. Se volvieron aún más protectores con su propia familia, enseñando a sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, los valores del legado de su bisabuela, asegurándose de que entendieran que ser un Windsor no era un privilegio, sino una responsabilidad por vida. La familia Parker Bowles quedó devastada. Annabel, Tom y Laura no solo se enfrentaron a la ruina financiera, sino también al ostracismo social. Eran la familia de la traidora, marcados por el escándalo. Sus sueños de un imperio independiente se habían hecho añicos, dejándolos con deudas y una reputación manchada. Su relación con la familia real, antes tensa pero existente, se cortó por completo. La casa Windsor, aunque herida, había sobrevivido, pero el precio fue alto. Un amor de décadas destruido, una familia fracturada, y la triste constatación de que en el implacable mundo de la realeza, el deber siempre exige su libra de carne. Las cicatrices permanecerían como un recordatorio eterno de que el poder, la lealtad y el amor son un juego peligroso en el que a menudo todos pierden algo. Al final la tormenta pasó. La monarquía, esa antigua y resistente institución, hizo lo que siempre hace: perduró. La resiliencia. Encontró consuelo no en un nuevo amor, sino en su trabajo en sus nietos y en la silenciosa compañía de su hermana Ana, su aliada más fiel. La princesa Ana continuó siendo el pilar de la familia, la encarnación del lema de su madre: nunca quejarse, nunca explicar. Su papel, a menudo subestimado, se reveló como fundamental. Era la guardiana de la tradición, el ancla que mantenía a la nave del Estado firme en medio de la tempestad. Y el futuro de la monarquía se veía más seguro que nunca en manos de Guillermo y Catalina. La crisis les enseñó que la institución no es invulnerable, que debe ser protegida no solo de las amenazas externas, sino también de las internas. Su enfoque en la familia, el deber y una imagen pública impecable se convirtió en el modelo para una monarquía del siglo XXI, que busca equilibrar la tradición con la relevancia. La historia de Camila se convirtió en una advertencia, un cuento con moralejas sobre la ambición desmedida y los peligros de subestimar el poder silencioso de la tradición. Su nombre, antes sinónimo de un amor que desafiaba las convenciones, quedó para siempre manchado por la traición. Vivió el resto de sus días en la soledad dorada de Highgrove, un fantasma en el banquete de la realeza, un recordatorio de que en el Juego de Tronos no basta con llegar al poder, hay que entender las reglas sagradas que lo gobiernan. Y la primera regla de la Casa Windsor es que nada, absolutamente nada, puede violar la memoria sagrada de la reina Isabel II. La monarquía había sobrevivido no porque fuera perfecta, sino porque, al final, el deber prevaleció sobre el deseo y la lealtad a la institución resultó ser más fuerte que los lazos del amor. Una lección dolorosa, pero quizás necesaria para que la corona perdurara. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan intensa y llena de intrigas palaciegas.
Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el castigo de Camila fue justo o sienten algo de simpatía por la mujer que a su manera solo quería asegurar su lugar en la historia? Los leo a todos en los comentarios. Si les ha gustado este drama real, no olviden dejar un buen like que siempre ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Y si no saben qué comentar, pueden dejar este emoticono de una corona Primmel en los comentarios y yo les daré un corazón tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por su increíble apoyo. Ahora sí, sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima historia. Chao.